Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Llama mucho la atención que 2 días de la Semana Santa, martes y miércoles, el Evangelio habla de la traición de Judas. Y no es tan extraño si uno piensa desde la perspectiva de Cristo el dolor tremendo que tiene que haberle causado la traición de este discípulo. Es una falta muy grande, porque no se trata de un fariseo, no se trata de alguna persona del pueblo que buscaba la injusticia, o no se trata de algún pagano, algún romano, o de un Poncio Pilato, sino que uno de los 12, uno de los que fue llamado a estar más cerca, como dice nuevamente hoy el Evangelio de Mateo, igual que ayer el de Juan, uno de los que comparte conmigo la comida del mismo plato, que moja el bocado y come igual que todos. Es decir, yo me imagino esa intimidad que hay, sobre todo acá en el sur de Chile, entre los familiares, entre las personas que son tan acogedoras con las visitas, que los reciben con un mate, ¿ya? Y el mate es algo muy íntimo porque se va compartiendo de boca en boca y significa un gesto de gran acogida por parte de la familia y de compartir una amistad muy profunda en torno a la mesa. Pero aquí había algo más. Eran los 12, eran los apóstoles de Jesús, eran aquellos que tenían toda la potestad, toda la vocación, la misión de representar a Cristo en la tarea de la Iglesia, ¿no? Una vez que Jesús se fuera a la derecha del Padre. Y una de estas 12 columnas fundamentales lo traicionó. Es muy, muy duro, muy doloroso para Jesús, como una persona que recibió tanto de Cristo, tanta enseñanza, tanto amor, tanto perdón, que le habrá buscado el ladito por todas partes para que se convirtiera.
Cuenta una revelación de María Valtorta que inclusive Jesús una vez le pidió a su madre que acogiera a Judas unos días en su casa, que lo tuviera ahí, que a ver si por lo menos a través de María, de la dulzura y de la intercesión maravillosa de la Virgen, ese corazón se pudiese ablandar. Y posiblemente le hizo mucho bien eso a Judas, pero él ya había albergado en su corazón la traición a Cristo. Él no concebía que Jesús fuera un Mesías de esa manera. Él quería un Mesías a su modo, un Mesías poderoso tal vez, con poder humano, un Mesías que le diera poder también a sus discípulos, un Mesías humano. Y no era eso precisamente a lo que vino el Señor, no vino a ser un rey de este mundo. Entonces tal vez Judas planeó que si él entregaba a Cristo, el Señor iba a reaccionar de alguna manera y se iba a mostrar en su lado más salvaje, tal vez como cuando echó a los vendedores del templo y se iba a poner más violento y tal vez se iba a defender y echar a los romanos de Israel y convertirse en ese Mesías emperador humano, ¿no es cierto?, como una especie de Alejandro Magno que había pensado Judas, ¿no?, equivocadamente. Y no, es el plan humano, es no querer anteponer la voluntad de Dios al propio ego, al propio orgullo, a la propia ansia de valer, a la propia ansia de poder, lo que llevó a Judas a la perdición. Cayó en el precipicio porque fue cometiendo muchos pequeños actos de traición ante Judas, muchos pequeños actos de mentira. Contrasta la figura de San José, que estamos ahora honrando en este año, proclamado por el Papa Francisco. Un hombre tan justo, dice la Biblia, ¿no? Un hombre justo quiere decir un hombre santo. En la Biblia, justo es santo, lleno del Espíritu Santo. Un hombre tan leal que es imposible imaginar que José fuese suspicaz con la Virgen María, por ejemplo, que fuese un desleal con ella, ni siquiera en el pensamiento. En ninguna manera José iba a tramar con otras personas a hablar contra la Virgen o a hablar contra Jesús o tener otro plan para la Sagrada Familia. Muy por el contrario, cuando él se vio en ese entrevero terrible, existencial, de no saber qué hacer, al verla esperando un hijo, realmente él sufrió tanto que decidió huir de esa situación, dar un salto al costado, como se dice, pero no culpar a la Virgen, no traicionarla, no traicionar la obra de Cristo, en ningún caso la voluntad de Dios. Él era un hombre tan humilde que llegó a entender que si él no podía encontrar una razón a este hecho terrible que lo llenaba de duda, de problema, de angustia, sin embargo, él no podía dudar de la Virgen realmente, no podía entregarla, no podía traicionarla. Otra persona hubiera dicho, pero es justo que ella muera apedreada porque la ley lo dice. Y José, no, yo no voy a entregar a la Virgen. O sea, todo lo contrario de un traidor. José fue plenamente un hombre leal, un hombre fiel, un hombre con quien se puede contar a todo trance, ¿no?, en las buenas y en las malas. Por eso realmente un esposo de María, un esposo verdadero, que estuvo con ella virilmente, un hombre realmente hombre. Esa masculinidad que perdió Adán cuando pecó, lo llevó a ser un traidor de su esposa, un traidor del mismo Dios. O sea, traicionó a Dios, traicionó a su esposa y se traicionó a sí mismo, porque él tenía una tarea tan grande, ser un padre de toda la humanidad.
y se convirtió en un cobarde. Y cuando Dios le dice, mira Adán, explícame qué hiciste, no es mi culpa, es culpa de ella. Además, es culpa tuya, Señor, porque tú me la diste por compañera. Qué distinta la actitud de José. Hombre de Dios, hombre fiel, hombre justo, hombre santo, que le cuidó la espalda a la Virgen, que la protegió aún en el infierno más grande que estaba sufriendo en su propia alma. Y hoy entonces vemos esta figura contrastando de Judas Iscariote. Y nos preguntamos nuevamente por qué la Semana Santa coloca esta figura del traidor 2 veces en la propia Semana Santa. Porque fue una daga en el corazón de Cristo que lo apuñaló doblemente, tal vez, podemos decir, al cuadrado. Pero pienso que hay otra razón. Pienso que los que estamos más cerca de Jesús, en el sentido más como oficial de la palabra, porque tenemos el oficio de servirlo acá en el altar, como sacerdote, como religioso, o personas que de alguna manera nos consagramos a Cristo en una condición laical, también tenemos el peligro de convertirnos en Judas, en ser traidores al Señor. Nadie está libre de algún día dar la espalda a Cristo de esta manera. Por eso la gran pregunta que hacen todos los discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Es bueno que uno se la haga también en este tiempo, ¿no? ¿Seré yo un traidor? En el fondo, ¿estoy traicionando a Jesús? ¿Me estoy preparando para traicionarlo en mi vida? Ojalá que no. Y nos llena de tristeza esa pregunta, igual que a los demás discípulos, porque existe la posibilidad de que nos convirtamos en unos verdaderos demonios, como se transformó Judas. Ayer el Evangelio lo decía claramente, cuando Judas come este bocado que le da Cristo, Satanás mismo entra en él. Y no que entra como para hacerle daño, así como a las personas que son oprimidas. No, entra porque Judas hizo un pacto con el Satanás. Pensaba igual que Satanás. Se convirtió en uno solo con el demonio. Por tanto, este es el máximo dolor que puede sentir Jesús. La traición de los más cercanos, la indiferencia de los más cercanos. Queremos en esta Semana Santa ofrecer al Señor un pequeño acto de reparación, entonces, mañana, haciendo una noche de vigilia de adoración eucarística, acompañando al Señor en su huerto de los olivos, en su Jueves Santo en la noche, que fue la peor angustia que sufrió el Señor, no podemos imaginarla, pero sabemos que Cristo quiere compañía. A sus discípulos más íntimos les dice, ¿no me pudieron acompañar una hora siquiera? Ni siquiera una hora. He ahí una nueva tradición que siente Jesús, otro dolor más. Tal vez eso podemos hacer para reparar tantas y tantas veces que hemos abandonado a Jesús por otros intereses y que en el fondo lo hemos dejado entristecido, dolido, igual que a María, nuestra madre. Ella también siente ese vacío, ese dolor existencial de ver cómo Cristo sigue estando ahí, abandonado, omitido, dejado de lado por el corazón de nosotros, los más íntimos a Jesús, los que nos decimos ser más cristianos. Que esta reflexión de la traición de Judas nos haga estar alertas y pensar, solo con la gracia del mismo Jesús podremos ser fieles. Por tanto, pidámosla con humildad.